No hay ningún problema. Ahora, Ahora sí me vale. sale en Cárdenas. Ahora, es que, ¿por qué antes sí, ahora no? Yo no he cambiado absolutamente nada. Pues no sé, pues ahora justo me salía. A lo mejor porque lo tienes en formato presentación puede ser, ¿eh? No sé, ¿y qué puedo hacer para ponerlo en otro formato? O sea, para... No, déjala así, déjala así. Es que, o sea, aquí no se puede compartir un documento, digamos, a la propia plataforma, sino tiene que ser... Desde la pantalla. Sí. Vale, pues cuando me digas, arranco. No, te tengo que presentar esas cosas, Alba. Te Ah, tengo que dar un vale, vale, minutito vale. de gloria, mujer. Vale, vale. Te lo agradezco. Mira lo que me has mandado porque yo te quería contar una cosa distinta de ti. Que lo voy a hacer, vamos. No te preocupes. ¿Qué vas a contar, Tico? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? Ah, ah. Madre mía. Por favor, que ya empiezo a tener una reputación No, por no, estar no. bien contigo. No se cuenta nada turbio, no te preocupes. Gracias, hombre, gracias. Bueno, como ya estaba grabando hace un ratillo. Quiero saber quién estaba grabando, que he escuchado el que estaba grabando, no sé si es Ana, si es Sí, verdad. soy yo. Sergio, ¿tú estás grabando al final? Yo Sí, es que pero no también callo. vamos a grabar dos para asegurarnos y tal. Claro, yo no he caído que desde GC es súper fácil grabar. Claro, claro, yo me he dado cuenta ahora y digo, bueno, pues si es tan fácil, lo voy a hacer. Claro, yo es que no me he dado cuenta. Y además se te va el Dropbox y tal, y es súper cómodo. Pero bueno, que soy un poco analógico todavía. Bueno, pues empezamos ya, si os parece. Yo quiero presentar a Alba Orche. La verdad es que me hace muchísima ilusión presentar a Alba porque, mmm, sin dudar, es una grandísima oradora, pero también es una grandísima amiga. Y la verdad es que la valoro un montón. Alba Orche es licenciada en Derecho, está haciendo ahora mismo el doble máster de Abogacía e Investigación Jurídica en la Autónoma de Madrid. Alba posiblemente, o sea, Alba es una persona que ahora mismo necesita presentación, pero dentro de tiempo no la va a necesitar, ya veréis. Y aspira, yo esto es un poco turbio lo que voy a contar, pero aspira a convertirse en una gran penalista y no tengo duda alguna de que lo va a conseguir. Quiero decir que Alba es una de las personas por la cual yo me encuentro aquí hoy, por la cual yo ahora mismo estoy debatiendo y ahora mismo, bueno, pues estamos aquí en el Club de Debate de la Pablo Olavide y fue en una simulación hace ya 3 años en la que ella fue mi presidenta del partido, la Federación Socialdemócrata, y la verdad que entre charlas del 18 de María Luis Bonaparte y tapitas con Blas, con Nuria y con Divi en Granada, pues la verdad que se hizo una amistad. Aparte de que impresionantemente, o sea, es impresionante cómo habla. Es una lástima traerte para precisamente el lenguaje no verbal, es una lástima, pero creo que casi cualquier cosa que nos pudieras aportar es positivo. Y creemos que era una laguna que tenemos aquí, que hemos hablado mucho de cómo debatir, de cómo hablar, pero no de cómo no hablar, de cómo comunicar sin las palabras. Y creo que tú nos puedes ayudar con esa carencia. Así que sin demorarle esto más, te dejo a ti la palabra, Alba. Dale caña. Muchas gracias, Fer. Ha sido, yo creo que la mejor presentación que me han hecho nunca, así que te lo agradezco un montón. Y dicho esto, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Entiendo que todos tenéis muchas cosas que hacer, pero que saquéis un huequito para estas cosas y para prestarle atención a mi trabajo es de agradecer sin duda. Bien, vamos a ver el lenguaje no verbal, que desde que soy debatiente, yo empecé con 14 años en el colegio, ha sido una cosa en la que se ha puesto mucha insistencia y en la que con la irrupción del formato EP en España, que apoyo bastante, se ha dejado muy de lado. Creo que una cosa no quita la otra, como bien dice el dicho, y que tenemos que volver a recuperar cuestiones del lenguaje no verbal, que son útiles sobre todo ya no solo para lo que es debate, sino para la vida diaria en general. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo muchas veces nos delata muchísimo más de lo que nos delatan nuestras palabras y se crean muchas disonancias entre lo que decimos y lo que hacemos cuando lo decimos. Quiero pasar a que veáis un ejemplo, ¿vale? En la siguiente diapositiva, si me la puedes pasar, Fer, a la que pone un gran ejemplo. Voy a dejar el micro abierto, pero ya está pasada. O sea, la he pasado cuando has dicho... Voy a poner un ejemplo. Ahí lo he pasado. Vale, Es pues que Cárdenas nosotros no la vemos, ¿eh? Jorge también la ha comentado por el chat, no sé qué has hecho o algo, pero antes se veía, ahora no, antes sí, después otra vez no. O sea, pues yo no he cambiado absolutamente nada. Alba, creo que va a ser mejor que lo pongas tú, la verdad. Con vale, dolorcito de mi pues corazón. voy a, voy a cambiar la pantalla, que me deje cambiarlo a mí. Un Qué momentito, rabia, chicos. lo siento. Nada, ahora sí vuelve a salir. Ahora sí volví a salir. Pues ahora lo he quitado yo.
Vale, no te preocupes. Voy a que me deje... De entrada, quiero preguntaros algo sobre esa fotografía. ¿Alguno de vosotros? Esta va a ser una clase, os anticipo, bastante participativa. Es decir, a mí no me sirve de nada que yo suelte la charla durante el tiempo que tenga estipulado y que luego os vayáis todos a casa. No, quiero que participéis y bastante. ¿Alguien conoce esa famosa fotografía de cuándo es o de qué es? Sin miedo, el que quiera. Y si es un no, también quiero oír un no. No tengo ni idea, no pasa nada. No se ve la foto, Alba. ¿La foto que salía antes no os ha dado tiempo a verla? Yo creo que era. Es que el caso es que a mí, por ejemplo, se me ve la pantalla principal donde pone lenguaje no verbal, Alba Orche García. Pero lo que es la segunda diapositiva, donde pone un gran ejemplo y tal, que la veo aquí chiquita a la izquierda, pero no la veo en grande. No sé por qué. Si es que se ha quedado pillada la pantalla o Pues qué. espera un momento. Eh, mm, 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 mm. Vale. Vale, permitir. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí? sí, sí. Bueno, vale. Como os decía, ¿alguien sabe de cuándo es esta fotografía? Yo sí, la verdad. Vale, Lo pues de la izquierda esa persona Rusia, que me he ¿no? dicho yo. Esa persona que me he dicho yo. Soy yo, o sea, soy Fernando. Básicamente Vale, es de las alguien que no seas elecciones. tú. Vale. Nadie. Vale, os lo digo yo. Es la foto del primer debate presidencial en Estados Unidos. Vale, perdonadme un momento, Fer, aunque vaya con algo de retraso, es que creo que me la vas a tener o que poner tú o hacerla sin presentación porque se me ha descuadrado todo el formato. Pero, o sea, dale a. Sí, pasa a la siguiente diapositiva, la 3. ¿Ves? Vale, sí. Y si, o sea, esto es un poco feo, pero ¿y si paso las diapositivas por el grupo del club? Vale, fenomenal. No, yo no tengo ningún tipo de problema. Vale. Vale, Pues vamos a lo cambiar entonces paso. un pelín, vamos a cambiar entonces un poco la dinámica de cómo tenía yo pensado que va a ser esto. Os vais a tener que conformar con verme a mí la cara, ya lo siento, y más con las pintas que tengo hoy, pero lo importante es que me podáis escuchar. Dicho esto, Pues parece que hemos tenido un problemilla, pero tranquilidad en las masas. No sé qué habrá pasado. Estás muteada, Alba. vale, ya decía yo. Vale, pues chicos, si os pasan la presentación por el grupo fenomenal, me Ya voy está pasando. a... Vale, fenomenal. En la siguiente diapositiva, en la segunda diapositiva, veréis que aparece una foto de Kennedy y Nixon. Ese es el primer debate presidencial que sienta la tradición en Estados Unidos de los debates presidenciales. ¿Qué pasa? Llama especialmente la atención porque el resultado estaba partido. Me explico. Cuando terminó el debate, quienes habían visto el debate por televisión decían que había ganado Kennedy, pero quienes lo habían oído por la radio decían que había ganado Nixon. ¿Y esto por qué?
por el lenguaje no verbal. Precisamente Kennedy, antes de este debate, se pasó una semana tomando el sol adrede para que su cara resaltara del fondo de la televisión. Tened en cuenta que estamos en una tele en blanco y negro y esto era importante, que no pareciera que tenía el rostro macilento o cansado, o etcétera, etcétera, y que le diera brillo, y eso lo conseguía broceándose. Vale. Aparte, si os dais cuenta, el traje de Kennedy es negro por entero, ¿vale? Entonces resalta de nuevo con el fondo gris, le hace destacar. Por otra parte, si tenéis tiempo de ver el vídeo, veréis que Kennedy siempre tiene una actitud delante del atril firme, resuelta, pero la espalda no está encorvada, las manos están apoyadas firmemente en el atril. Y tiene un gesto, una expresión facial de lo más natural, que ayuda mucho a congeniar con la persona que está al otro lado de la televisión. Además, Kennedy tenía una virtud y era que era un político que ganaba en las distancias cortas. Le pasaba como a Adolfo Suárez. Era una persona que si le ponías una cámara en un encuadre que fuera del busto más o menos, o tenía una reunión de tú a tú, lo tenía todo ganado, precisamente porque tenía una gran habilidad, entre otras cosas, en el lenguaje no verbal. ¿Qué pasa con Nixon? Precisamente todo lo contrario. Si os fijáis, tiene la cara muy, muy pálida, parece como si estuviera enfermo o fuera mucho más mayor que Kennedy, ¿vale? Y si tú al fin y al cabo piensas en un presidente de los Estados Unidos excesivamente mayor, salvo en 2020 y 2016, bueno, pues que hay lo que hay, estás pensando en un presidente que tenga proyección, que esté a lo mejor en sus mid-40s, que sea un hombre maduro pero no anciano, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que esté con un pie entre comprender a la población más joven pero también a la más adulta, ¿vale? Cosa que no ves aquí con Nixon. Por otra parte, el traje de Nixon es gris, no le hace resaltar en absolutamente nada con el fondo que tiene él en pantalla, ¿vale? Y aparte, de nuevo, si tenéis tiempo de ver el vídeo, os daréis cuenta de que Nixon tiene una postura como muy de barra de bar. Es decir, está apoyado como con un brazo en el atril, el otro desde un lateral, y es como si en cualquier momento fuera a coger una caña de cerveza en un domingo por la tarde en una barbacoa y te fuera a decir el argumento cuñado de turno, ¿vale? Claro, esta no es la postura de un presidente del gobierno en un debate presidencial, ¿vale? Los hombros caídos, la pose rara, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir? Resalto la importancia de que no solo hay que, digamos, no solamente tenemos que decir bien las cosas, sino muchas veces también nos puede jugar la peor de las pasadas no saber el cómo decirlas. Vamos a dividir esta presentación en varios apartados en lo que yo considero que es lo esencial cuando estamos hablando en público, ¿vale? Y si vais a la siguiente diapositiva nos vamos a ir con la mirada, ¿vale? Lo primero que os pongo es que es esencial, ¿vale?, conectar con el público. ¿Y esto qué implica? Que el contacto visual es contacto visual. Sé que lleváis años, me incluyo, a lo largo de nuestra vida académica, muchos evitando el contacto visual fundamentalmente con profesores, con compañeros a veces, etcétera, etcétera. Y sé que nos han contado el falso mito de, no, tú cuando salgas a hablar en público mira un punto fijo en la pared. No, esto es algo que nunca he entendido, me parece bastante obsceno y de lo más ridículo. Imagínate que la gente está desnuda, digo, ¿a qué genio se le ocurrió esta estupidez? En fin, perlas de ese tipo. Mentira, todo, absolutamente todo. Y os voy a explicar por qué. Porque los ojos es una forma natural de conectar con la gente y de envolverla en nuestro discurso y en nuestro mensaje, ¿vale? De hacerles partícipes de lo que estamos diciendo. Y esto es muy importante porque el ser humano tiene un ratio de atención que en realidad se parece bastante a la de un cachorrito, ¿vale? O sea, tened en cuenta que de una hora de clase vosotros os quedáis con un 7% de la información que escucháis. En proporción es bastante poco. Pues imaginad el reto que supone, teniendo esto en mente, hacer una charla, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a ver estrategias también en las que podemos ver cómo distribuir la mirada entre el público para no dejar a nadie descolgado, etcétera, etcétera. Quiero deshacer otro mito que es en el siguiente recuadro, veréis be aware of, tened cuidado con los falsos amigos, ¿vale? ¿Esto qué son? Las presentaciones PowerPoint ineficaces, llevar el discurso escrito completamente y utensilios como bolígrafos, lapiceros, etcétera, etcétera.
Vamos por partes. Una presentación PowerPoint es un apoyo, no es quien da la conferencia. El que da la conferencia o la que da la conferencia sois vosotros o vosotras. Es decir, la presentación es prescindible, vosotros no. Y por lo tanto, la presentación solo tiene que tener sentido si hago yo la ponencia, ¿vale? Sin querer tirarme flores, veréis que mi PowerPoint está pensado así. Tiene 4 smarts, tiene colores muy vistosos que transmiten X y tiene 4 ideas esenciales a partir de las cuales yo puedo desarrollar todo lo que vengo a decir, lo que yo me he estudiado y lo que yo me he preparado. Pero vosotros, sin lo que estáis grabando ahora, probablemente entenderíais más bien poco, tendríais una presentación muy baja de contenido, ¿vale? Por otra parte, llevar el discurso entero escrito o aprenderse entero el discurso. No lo recomiendo por varias razones. Lo primero, porque nos limita siempre a salir con papel. Y si bien es cierto que no pasa nada por tener un papel de apoyo en el que guiarnos más o menos, llega un punto en el que muchas veces no tienes que hacer las cosas con papel o te sirve un guión. Y esa debería ser la evolución natural de un orador. Y me explico. Llevar el discurso entero escrito, al principio, que es de lo que todos tiramos, tiene varias desventajas. Lo primero, no me permite tener contacto visual ninguno con el público porque estoy tan asustado que leo. 2, me aboca a estudiarme el discurso palabra por palabra, lo cual quiere decir que en el momento en el que se me olvide una, problema, porque no sé seguir, porque entro en momento de pánico, ahí hay una laguna en mi cabeza que mi cerebro no sabe llenar ese gap, me asusto y se me olvida, ¿vale? Es lo que llamamos quedarse en blanco. Y además tiene otro hándicap, que es que muchas veces no tenemos atril a nuestra disposición y salimos con el papel en mano. Y no nos damos cuenta de que como las manos nos tiemblan, no solo se ve que tiembla en papel, sino que además se oye, ¿vale? Y además la acústica de determinadas salas es de lo más traicionera porque se oye todo. Entonces, lo ideal es no salir con el discurso entero así en un folio y estudiado, sino con un guión de lo que yo quiero decir y que el discurso vaya trillado de antes. Ensayad la forma en la que queréis que suene, ensayad la forma en la que queréis moveros, ensayad todo eso y tendréis la idea general de cómo tiene que salir el discurso y cómo os tenéis que desenvolver, pero no os lo estudiéis de memoria. Y ese guión que lleváis, ¿vale?, que son las ideas principales o las frases principales, si no tenéis atril delante, se saca con una carpeta o algo sólido detrás, para que en caso de que me tiemblen las manos, sea un objeto que tenga que agarrar con cierta fuerza y ese temblor no se vea. Y de esta forma tampoco se oirá temblar el papel. ¿Que queréis recurrir a las tarjetitas del tipo escuela de negocios? Eso ya es cuestión de estilos de cada cual. Al principio, de nuevo, no lo recomiendo, por el temblor de las manos se sigue notando y es un material demasiado endeble. Más adelante, si os gusta y queréis hacerlo así, me parece genial. Seguimos con la distribución de la mirada. Hay 2 técnicas que a mí me gustan especialmente. La distribución por sectores y la técnica de la W. Vale, la distribución por sectores implica, en cierta medida igual que la técnica de la W, pero esa es un poco más ambivalente, que tengo que conocer de antemano la sala en la que estoy, ¿vale? Esto es muy importante. Normalmente cuando vayáis a hacer una ponencia, haceros una ronda de reconocimiento. ¿Y esto qué es? Esto es, si tenéis la ocasión, ver el auditorio en el que vais a hablar, echarle un ojo a la clase donde vais a hacer la ponencia, echarle un ojo antes de empezar el debate en qué sala estáis debatiendo y mentalizaros de cuál es el espacio disponible real, ¿vale? Distribuir la mirada por sectores implica normalmente partir la sala en lo que suelen ser 3 o 4 sectores, ¿vale? Imaginaros que tengo un cuadrado, ¿vale? Y lo parto tal que así. Sector 1, 2, 3 y 4. Dentro de cada uno de esos sectores, localizad a una serie de personas en las que fijéis la mirada, ¿vale?, como puntos de referencia y os vayáis distribuyendo entre ellas a medida que paséis de un sector a otro. Ojo, no os las quedéis mirando fijamente, porque eso asusta, es bastante creepy y desconcierta muchísimo, ¿vale? No es buena idea para nada. Dicho lo cual, ¿hasta aquí hay preguntas de algún tipo? Vale. En vista de que no, seguimos. Vale. Vamos con la técnica de la W. Implica que si yo tengo el auditorio, imaginaros que yo tengo mi auditorio delante, ¿vale? Veo una serie de puntos, ejes sobre los que tengo que moverme y mi mirada tendría que hacer efectivamente la forma 1W, es decir, poso la mirada aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí
y luego aquí. Y repito ese proceso. Ahora bien, no se trata de parecer el pájaro loco mientras lo hago, ¿vale? Es decir, se trata de hacerlo de una forma pausada, natural, calmada, de tal manera que te dé tiempo, por un lado, eso, a envolver a todo el mundo lo que estás diciendo, pero sin que parezca que te estás quedando mirando a la gente excesivamente y que tampoco parezca que vas demasiado rápido y estás pasando de todo el mundo, ¿vale? Pregunto de nuevo, ¿hay más preguntas hasta este punto? Vale. Importante también saber una cosa. ¿Por qué os digo que no miréis a las paredes, que no miréis fijamente a la gente, que no...? Porque cuando yo estoy hablando en público, la gente tiene una idea predeterminada de lo que yo tengo que hacer. Es decir, que hable como una persona normal, como hablamos, en realidad constantemente a todas horas del día, ¿vale? Claro, si yo de repente me pongo a mirarle los hombros, porque me da miedo mirarle a los ojos, miro a la pared y me quedo un minuto mirando a la pared, la gente va a tardar menos de ese tiempo en girarse para decir, bueno, pero ¿se puede saber qué leches tan interesante hay ahí detrás que a mí no me está haciendo ni caso? ¿Vale? Cualquier cosa que no sea lo que la gente se espera que hagas, ojo, tanto para bien como para mal, esto tiene una contrapartida buena, es chocante, ¿vale? Crea una cosa que se llaman disonancias cognitivas, que luego veremos lo que es y cómo nos perjudican. Dicho lo cual, si pasáis a la siguiente diapositiva, veréis que vamos a meternos con la cuestión de la expresión facial, cosa que me gusta mucho porque, como pequeña anécdota, yo cuando empecé a debatir, mi formador me dijo al principio, como chavala de 14 años, que era, evidentemente, que era excesivamente expresiva y que cuando decían algo que me sentaba mal o me cabreaba o me torcía el morro, es que era como poner... Era literalmente ponérmelo en bandeja, ¿vale? Y ponérselo en bandeja, por lo tanto, al equipo contrario, porque es muy fácil hacer un turno, por ejemplo, de refutación, sabiendo que la persona que tienes delante tiene el morro torcido. Consiste en sacarle un poquito de sus casillas, cosa que es muy fácil de hacer si ya está medio desquiciada, sale desconcentrada, lo hace peor y eso a ti te beneficia. No sé en qué medida Fernando estará diciendo, vaya técnica le estás enseñando a mis chavales, yo la utilizaba, me funcionaba, y además sin necesidad de faltar a nadie, con mucha elegancia, con mucha discreción y siempre con una sonrisa en la cara. Eso sentaba hasta peor. Dicho esto, y sin querer inculcaros más vicios míos, vamos con la expresión facial, como os decía. La clave es la naturalidad, ¿vale? Y veremos a continuación por qué esto es tan importante, pero la expresión facial siempre tiene que ser natural. Las personas detectamos todo aquello que es forzado, ¿vale? Y hace que no podamos meter a las personas dentro de nuestro discurso, ¿vale? En este sentido, si nos hacen una pregunta que nos parece rara, no torcemos el morro en plan, ¿pero qué dice? ¿Vale? No fruncimos el ceño, no hacemos muecas con los labios, ¿vale? Esto requiere un poco de tener la mente muy templada, ¿vale? Porque efectivamente puede haber un comentario que no nos siente bien, puede haber algo que nos mosquee, puede haber algo que nos disguste, puede haber algo que... ¿Vale? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Con práctica y teniendo siempre en mente que tu expresión tiene que ser dentro de natural, también cordial, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta, hay que ser coherente, ¿vale? Y vamos con el tema de las disonancias cognitivas. Si yo veo el telediario hoy y me dice la chica del telediario o el chico del telediario, tal que así, han fallecido 3 personas en un accidente de tráfico. Ha sido toda una tragedia. La DGT está trabajando en ello. Y digo, vamos a ver esta señora, ¿y qué manicomio se ha escapado? ¿Cómo me lo dice con una sonrisa de oreja a oreja? Que es el Joker. ¿Vale? No tiene mucha lógica. Si estamos dando un mensaje triste y a disgusto, por mucho que nos digan los gurús de la comunicación, tú sonríe, no sonrías, animal, no se te ocurra, ¿vale? Es decir, si estamos dando una noticia triste, pues hay que tener un gesto sereno, apesadumbrado, evidentemente. Igual que si damos una noticia alegre o damos un mensaje alegre, todo lo contrario. Ahora bien, no os paséis de entusiasmo, porque además la gente con exceso de entusiasmo tiende a generar desconfianza, ¿vale? Una cosa comedida. Por otra parte, ya hemos visto por qué no tenemos que
sonreír siempre y una cosa importante a destacar. Veréis que tanto el uso de vuestra expresión facial combinado con cómo manejáis la mirada os puede dar feedback durante la presentación de cómo está yendo la charla en cuestión. Por ejemplo, esto con las nuevas tecnologías es un poco, porque además no os veo la cara, pero normalmente cuando ves que una persona está sonriendo o asiente con la cabeza o tiene gestos como de aprobación, tú puedes ubicar que el rumbo de tu charla para ese público está siendo el acertado. Si por el contrario, como a mí me pasa muchas veces en clase, soy profesora de chavales entre 14 y 18 años, precisamente todas estas cosas, cuando ves que hacen el gesto de los perros súper pequeños de torcerte la cabeza así como diciendo, en realidad no, es que no se están enterando de nada y tienes que cambiar el rumbo, te permite redirigirte. Por eso también es muy importante estar prestándoles atención a las personas mientras tú estás hablando. Más cosas, chicos, preguntas hasta aquí. ¿Nada? Vale. Importante el tema de la sonrisa, ¿por qué? Y el tema de la naturalidad, ¿por qué? Y el tema de la coherencia en la expresión de mi discurso y lo que estoy diciendo, ¿por qué? Vale, hay una cosa que se llaman las neuronas espejo, vosotros probablemente ya la conoceréis, surgieron a raíz de un experimento en la Universidad de Polonia, creo, pero no me acuerdo, en el que se demostró que la reacción de un semejante tenía en nosotros un efecto, tenía en nosotros el mismo efecto. De ahí lo de estornudar si otro estornuda, ¿vale? Pues con esto pasa lo mismo, pero porque está ligado intrínsecamente a una cuestión de empatía también. Y si el contexto no está generando esa empatía porque el mensaje y esa reciprocidad entre una persona y otra no conecta, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Dicho lo cual, vamos ahora a pasar al tema de los brazos y las manos, que me gusta especialmente porque nos da muchísimo juego y no nos limita solamente a tener que levantarnos o solamente estar en el atril, ¿vale? Como ya os decía, el punto de partida para el discurso en general, no solo lo que me aprendo, sino lo que hago, es no memorizar mis gestos, ¿vale? Y me explico. Cuando yo practico mi discurso, veo que mi cuerpo se mueve de forma natural a medida que yo estoy hablando, por lo que os he dicho al principio, comunicamos constantemente y mi cuerpo comunica conmigo, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy sentada y sin embargo mis manos y mi cuerpo se mueven a medida que voy explicando cosas. Porque haga esto delante de más o menos gente, no cambia en absolutamente nada la esencia de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? En absolutamente nada. Por eso lo que hay que hacer es ensayar la forma en la que quiero que quede mi discurso respecto de mi lenguaje no verbal con las manos y con los brazos. Sobre todo hay que procurar no ser mecánicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque además esto se nota. Si yo tengo que pensar que es que en este momento tengo que hacer X gesto porque es una enumeración y me han dicho que haga esto, ¿vale? Mal, porque se nota. Tiene que salir solo. Ensáyalo tantas veces hasta que te salga solo. Para ver qué gestos quedan mejor y qué gestos quedan peor, por ejemplo, os podéis grabar y corregirlo. Luego, sería muy importante, tanto cuando estemos en un atril como cuando estemos de pie, que hablemos siempre teniendo en mente una especie de caja imaginaria, ¿vale? En esta caja nunca va a estar por encima de mis hombros, nunca va a estar por debajo de mi cadera, ¿vale? La cadera no es la cintura, nunca va a estar por debajo de... Perdón, mi cintura, me he equivocado, ¿vale? ¿Vale? Hombros, cintura. Ese es el ratio en el que me tengo que mover. Aquí, en ese ámbito, es donde tengo que estar moviendo constantemente, como considere, mis manos y mis brazos. Esto también es un poco un contexto, esto depende también del contexto cultural en el que estemos. Estoy refiriéndome fundamentalmente a países de la cuenca del Mediterráneo, ¿vale? Ahora veremos cuáles son las diferencias y nos vamos a otros sitios. ¿Por qué esta caja? Porque por encima parece que estoy exaltada, que os estoy echando la bronca, que soy demasiado grandilocuente, que parece una arenga política más que otra cosa, ¿vale? Y por debajo de mi cintura parece dejadez, parece pasividad, parece que me da igual, que mira que estoy aquí pues porque tengo que estar, ¿vale? Lo mismo que si me meto las manos en los bolsillos, ¿vale? Eso tampoco nos queda bien.
¿Qué pasa? Que esto, ya os digo, es una cuestión hasta cierto punto cultural e influye que estamos hablando de países en la cuenca del Mediterráneo. Si nos vamos a Reino Unido, veréis que lo máximo que se ha movido un primer ministro británico ha sido Theresa May entrando al son de ABBA en el Parlamento Europeo, ¿vale? Ya está. No les gusta moverse y veréis que las manos son siempre ya no en la caja, aquí, como mucho, ¿vale? Problema, si nos vamos a Latinoamérica esto cambia por completo. Les encantan los gestos por encima de los hombros, son discursos súper grandilocuentes, son discursos con cierto punto de exageración, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión que os recomiendo que estudiéis en función del ámbito cultural en el que os vayáis a mover, ¿vale? Dicho esto, cuando digo atención al detalle, hay que tener en cuenta que hay que evitar una serie de gestos, ¿vale? Como os he dicho, efectivamente, las manos en los bolsillos o llevar las manos a la espalda como si fuera una postura militar, como si estuviera pasando revista. No recomiendo llevar bolígrafos en las manos, ¿por qué? Porque involuntariamente el 90% de las veces me pongo a jugar con ellos. Pero por otra parte, tampoco os recomiendo que os quitéis anillos, pulseras, relojes, porque a pesar de que la tendencia al principio es a jugar con ellos, el bolígrafo y esto funcionan de formas totalmente diferentes. El bolígrafo, vuestra cabeza lo utiliza como una especie de consuelo, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Es como cuando eres pequeño te da miedo la oscuridad y te dejan una lucecita encendida, ¿vale? No es toda la luz de la habitación, pero te dejan una lucecita encendida. Es como un amarre que a ti te hace sentir a salvo, aunque en el fondo no te está ayudando, porque solo retrasa ciertos vicios y ciertos defectos, ¿vale? ¿Qué pasa con los anillos, con las pulseras, con los relojes, todo lo contrario, que son parte de ti, los llevas habitualmente? Que te los quites para hacer esto en concreto no te ayuda a controlar nada. Estás poniendo una tirita, pero no es una solución al problema. Tienes que aprender a hacer todas estas cosas con ellos puestas, ¿vale? De nuevo, no es una ciencia exacta, también os lo digo. Estos son líneas generales. Pero desconfiad bastante de los gurús de la comunicación que hay en España que os dicen que esto es sota, caballo y rey, que solo existen esas reglas y que solo se puede hacer X, Y y Z. No, la verdad es que el mundo de la comunicación es bastante cambiante, tenemos unas líneas maestras, pero afortunadamente es un mundo que tiene muchísima innovación y bastante constante y de muy poco tiempo en muy poco tiempo. De hecho, por ejemplo, no sé si habréis visto en los discursos que ya los utiliza todo el mundo, los discursos de los políticos que tienen como una especie de pantalla transparente justo delante de ellos. Ahí es donde el discurso es una especie de teleprompter, pero es que el primero que empezó a utilizar esto, creo recordar que fue Obama o alguien antes que él, les pareció la leche y empezaron a innovar estudiando cómo tenían que moverse y cómo tenían que mirar, teniendo en cuenta que ya no tenían el papel aquí delante, sino que podían mirar al público e ir leyendo una pantalla transparente que estaba delante de ellos, ¿vale? Y eso fue, hasta cierto punto, revolucionario. Entonces, de verdad, tened líneas maestras concretas, pero es súper importante que desarrolléis vuestro propio estilo, ¿vale? No intentéis copiar a nadie, porque la copia nunca es tan bueno como el original, de ninguno. Y creo que eso es todo lo que os puedo decir a ese respecto, o lo que os quería decir a este respecto. ¿Más preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta? Vale. Un último tip en este sentido. Ojito con el señalar, ¿vale? Yo, de hecho, solo señalo cuando estoy dando clase como profe de niños, normalmente de la ESO. En el resto de los contextos es un poco incómodo. A la gente no le gusta el tema de señalar. Una cosa es hacer una especie de gesto con la mano como, por ejemplo, cuando te hacen una pregunta en vez de tú, que queda un poco como el cartel de I want you in the US Navy, pues Army era, ¿vale? Pues queda un poco así. Si le tiendes la mano como, por favor, su pregunta, es como un gesto hasta de gentileza, de decir, perdón, ¿me quería usted decir? ¿Vale? Entonces, a la persona le sienta de una forma totalmente diferente y de hecho dice, mira qué maja, que me ha dado el turno de la pregunta, ¿vale? Por cierto, no os toméis las preguntas como hostilidades, ¿vale? La gente muchas veces tiende a ver la pregunta como una hostilidad y para nada es eso. Finalmente, vamos a ir con
¿qué hacemos con el resto del tronco según nos vamos moviendo? Es un mito eso de que es que solo hay que dar los discursos de pie, o es que hay que moverse, es que hay que utilizar el espacio. Sí y no. De nuevo, es que esto va dentro del estilo de cada orador. No hay un estilo concreto, unívoco, fantástico, en el que sea la forma infalible de triunfar hablando en público. Esto no funciona así, ¿vale? Como os he dicho, hay grandes oradores sentados y en las distancias cortas. Os he puesto el ejemplo de Kennedy, os he puesto el ejemplo de Adolfo Suárez, hay muchísimos más. Y hay oradores que, todo lo contrario, necesitan el espacio y les encanta el espacio para moverse. Yo, por ejemplo, soy una de esas. A mí me encanta moverme y me encanta utilizar el espacio. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo más dinamismo en ese sentido, lo cual no quiere decir que sea mejor oradora por eso que otros compañeros míos. Bien, los consejos que os voy a dar a continuación sirven tanto para una circunstancia como para otra. La cuestión de los brazos hay que cuidarla, como os he dicho y enganchando un momento con lo que os he dicho anteriormente, hay que cuidarla especialmente cuando estamos cuando estamos quizá de pie, porque es cuando más se nos puede ir hacia arriba, ¿vale? Vamos a ver una serie de tips, antes de ver las cosas que son más generales, lo propio de una posición y de la otra, y luego vamos a ir pormenorizando. Vale. Cuando digo el león, el torero y el pensador, son 3 cosas que la gente hace muchísimo cuando está de pie y hablando en público, porque se piensan que el uso del espacio es, no sé, es que a lo mejor no veíais esa serie y me voy a sentir muy mayor y no voy a decirlo, pero espero que tengáis cultura del cine y hayáis visto Flashdance o como mucho High School Musical, algo. Bueno, pues la gente se piensa que el espacio, el uso del espacio es un poco como márcate tu musical, ¿vale? Y eso da lugar a que nos pongamos a dar vueltas sobre nosotros mismos, ¿vale? Que parece que somos un león en una jaula, ¿vale? Lo cual además genera mucho desconcierto porque cuando hacemos cualquiera de las rarezas que os estoy contando, la gente tiende a decir, ¿pero qué hace? ¿Vale? O sea, lo que os he dicho, todo lo que sea anómalo a lo que deberíamos de estar haciendo, a la gente le desconcierta muchísimo. Bien. Cuestión 1 que hay que evitar, dar vueltas sobre nosotros mismos. Si estamos de pie, mal, y si estamos sobre el atril, peor, porque si yo estoy en el atril y hago el amago de salir del atril, pero lo que me pongo es a dar vueltas en torno al atril como si fuera la luna, digo, mal, ¿vale? Prefiero que os quedéis en el atril y que sea vuestra zona de confort y ya la iréis rompiendo a que os ocurra alguna perla de ese tipo. Dicho lo cual, el torero. Otra que es muy... Para mí denota una actitud chulesca, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una persona que se viene arriba, se mete en el pasillo de clase de una magistral a hablar, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y dice, ¡buah, qué tío, o qué tía, qué tal, que no sé qué, que no sé cuántos! Y de repente coge, se da la vuelta, se gira, te da la espalda y se va para atrás y dices, perdón, ¿vale? Esto no se puede hacer. Se puede andar de... Es preferible que andes de espaldas, ¿vale? A que hagas eso, porque dar la espalda a la gente mientras estás hablando en público, bueno, pues yo entiendo que lo hagan los catedráticos porque, bueno, pues en fin, pero también tienes que saber darte una lección de humildad de quién eres y de lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo, ¿vale? Yo, de hecho, en mis clases nunca lo hago. Prefiero andar para atrás si es que me he alejado mucho del atril y de mis notas a hacer ese gesto que me parece que queda bastante chulesco. Y finalmente lo que os decía de el pensador. Consiste en marcar un punto del escenario como límite de vuestro uso del espacio, otro punto del escenario como límite de vuestro uso del espacio y empezar a casi correr de un lado para otro, hablando más para vosotros que para el propio público, porque además como estás de lado, tampoco parece que le estés hablando a nadie. Quiero decir, y además es muy difícil conectar visualmente con ese tipo de postura. Esto la gente lo utiliza cuando está de pie y no quiere atril de una forma de lo más extraña, pero cuando quiere atril y tiene sus notas en el atril, hace como una parada estratégica en este recorrido, se para un momento en el atril y luego sigue, vuelve, para un momento mira las notas en el atril, sigue. Y al final la gente con todo esto acaba más pendiente de cuál es tu recorrido y de que parece que te estás marcando una maratón de lo que verdaderamente tienes que estar pendiente, ¿vale?
Hasta aquí, de nuevo, preguntas, dudas. Vale, respecto del uso del espacio hay otra cosa que os quería comentar. Es muy importante la ronda de reconocimiento de la que os he hablado anteriormente, que la utilicéis para también saber en qué puntos os podéis mover estando de pies en la sala en la que estéis. Normalmente lo suyo sería que os marcaréis una serie de puntos cardinales sobre los que podéis ir pivotando. De hecho, la técnica del W respecto de la mirada aquí también es bastante útil, ¿vale? Que os marcaréis una serie de puntos de referencia sobre los que podéis ir poniéndoos calmadamente, pasando de un lado a otro. Mi recomendación: no os acerquéis demasiado al público porque resulta bastante intimidatorio. Tened buena gestión de la respiración, sobre todo cuando no tenéis atril, porque sentís que vais un poco más a cuerpo descubierto y eso os puede desconcertar más, os puede... Si tenéis control, y esto sirve para tema de ansiedad en general, ansiedad y nervios para hablar en público, si tenéis control de la respiración, tenéis control de absolutamente todo lo demás, porque tened en cuenta que cuando vosotros empecéis a hablar en público y tenéis elementos que os ponen nerviosos, y si hay alguno de ciencias esto lo sabrá 1000 veces mejor que yo, perdón porque a lo mejor le parece de perogrullo, vuestro sistema parasimpático al ver un estímulo que le asusta se dispara, ¿vale? Es el sistema que cuando éramos neandertales nos decía, corre que te comen, ¿vale? Para que eso se relaje y no te vuelva a pasar, la solución no es salir corriendo, soltar el micrófono y decir, ah, Dios mío, me voy. No, la solución es quedarte ahí, aguantar, aunque estés pasando un rato, perdón por la expresión, de mierda, porque estás pasando un rato de mierda, aguantar el tirón, respirar profundamente, controlar la respiración y seguir, ¿vale? Además, eso también te ayuda, una respiración adecuada te ayuda a manejar correctamente todo el cuerpo, a hinchar bien la caja torácica, etcétera, etcétera. Y con esto yo termino la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y de nuevo, si alguien quiere comentarme lo que sea, estoy a vuestra disposición. Hola, Yo- Alba, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Hola. Bueno, Sí, vamos a pillar un orden por el chat, ¿vale? Dale Raquel, después creo que Beltrán quería hablar y si alguien más quiere preguntar que lo ponga por el chat, ¿vale? vale, perfecto, gracias. Bueno, Venga. Alba, en primer lugar, que muchísimas gracias por la charla, la verdad que me ha encantado, he estado súper atenta escuchándote. Y bueno, yo te quería comentar que a mí a veces, cada vez quizá un poco menos con la práctica y eso, pero me pasa mucho que cuando salgo a lo mejor a debatir o a hablar en público, hay veces que, bueno, yo salgo calmada, ¿no? Pero conforme voy hablando, tengo como un pensamiento intrusivo de a la gente no le interesa lo que estás contando, lo estás haciendo mal, no sé qué, y entonces ahí ya yo, como que mi lenguaje, tanto verbal o no verbal, se dispara. Me empieza a temblar mucho la voz, yo me noto que sudo, literalmente quiero salir de ahí y eso, pues también gesticulo mucho, en plan, por favor, hacerme caso, ¿sabes? Y nada, yo te quería preguntar alguna técnica o algo para cuando estoy ahí y me llega ese pensamiento, ¿qué hago? Y nada, que muchas gracias. Pues lo primero, Raquel, muchas gracias a ti por prestarme atención. Y mira, hay una cosa para todo lo relacionado, esto es más un poco para los TOCs, ¿vale? Pero se utiliza también para la ansiedad y es lo que se llama exposición, ¿vale? Con unas variaciones, pero se llama exposición. Cuando te pase eso, lo siento porque me vas a decir, es un consejo de mierda, pero de verdad que funciona, es que tienes que mantener ese estímulo que te está generando ansiedad ahí, tienes que retener ese pensamiento intrusivo, que los tenemos todos y a todas horas, y son muy comunes, lo tienes que retener ahí sin darle ningún tipo de respuesta, ningún tipo de conversación, ¿vale? Es decir, aunque a ti te genere ansiedad y aunque a ti te genere malestar el decir, ¿y si no me están atendiendo? ¿Y si no les interesa? ¿Y si no? ¿Vale? Que eso va acrecentando tu pánico cuando te diga o cuando oigas, es que no les interesa lo que estás diciendo. Céntrate en lo que tienes que hacer, no hagas nada con ese pensamiento, no tengas ningún tipo de respuesta. Con esto que te quiero decir, no te esfuerces en echarlo, pero tampoco te creas lo que está diciendo. Déjalo ahí, que se muera de aburrimiento, se irá solo. Esto no va a funcionar a la primera, ¿vale? Lo siento. Ya la segunda, pero verás que a medida que lo pongas en práctica, va disminuyendo muchísimo la ansiedad que te produce. ¿Por qué? Por lo que te he explicado antes. Cuando el sistema parasimpático está aquí, si yo lo que hago es cortar ese estímulo, a la siguiente vez que me pase, la reacción va a ser muchísimo peor.
muchísimo peor. Y así hasta que llegue un día en el que diga, vale, vamos a pasar un rato de mierda, pero va a ser un rato. Y a partir de ahí todos los ratos serán menos de mierda. Y llegará un día en el que si tienes ese pensamiento intrusivo digas, me la pela, y sigas, ¿vale? De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nada, Lo pondré en práctica, ya te contaré. mucha suerte, espero que te salga bien, ya lo verás. Beltrán. Sí, hola, ¿se me escucha? Ujú. Hola, nada, también eso, darte las gracias por estar aquí, por perder un ratillo con nosotros y eso. Y, vamos, de hecho, debería estar haciendo ahora mismo una práctica, pero me parecía bastante interesante y al final pues, he silenciado la clase y me he quedado escuchando. Y nada, yo simplemente te quería preguntar con el tema del dominio del espacio. Porque, por ejemplo, con la mirada, pues has comentado que estaba lo de la técnica de dividir con la W o con lo de los sectores, pero muchas veces con lo del espacio como que has puesto los ejemplos de las cosas que la gente hace mal, pero no sé si existe alguna técnica o alguna forma, digamos, como un protocolo, digamos, de movimiento en el espacio para aprovecharlo bien y que, bueno, eso, que quede más natural y que quede mucho mejor. Ujú. Pues lo primero, muchas gracias, Beltrán. No es perder el tiempo, ni muchísimo menos. Y es más libre, es algo menos encorsetado. Yo te recomiendo que fijes lo que te he dicho, una serie de puntos cardinales. Si te sirve la técnica de la W para esto, también es buena. Si no, fija una serie de puntos cardinales en los que tú creas que vas a estar cómodo moviéndote, ¿vale? Pues, por ejemplo, ponte que tienes, vamos a pensar en una clase, ¿vale? De universidad. Y ponte que tienes la tarima delante. Pues di, vale, aquí, aquí, aquí y aquí. Y sobre esos 4 puntos llego aquí, me paro, voy andando tranquilamente, llego aquí, me paro, voy andando tranquilamente, aquí, ¿vale? Digo que es algo más versátil porque normalmente casi todos los auditorios se pueden dividir para con la mirada en una u otra técnica. Pero sin embargo, en cuanto a espacio, ya lo habréis visto, es que a veces en un torneo de una sala de debate a otra sala de debate es un Cristo el espacio y dices, ¿y ahora cómo me muevo yo aquí? Y tienes que hacer un poco de tu capa un sallo. Por eso, mi mejor consejo, que te crees tus puntos cardinales en función del espacio y que una técnica socorrida es la de la W. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada. Pues bueno, me toca a mí, Alba, sumar a mis compañeros y darte las gracias por la charla. O sea, no me has fallado, digamos. O sea, me esperaba esto y has cumplido con mis expectativas. Y yo te quiero sacar un poco de la teoría. Y me gustaría preguntarte, o sea, en España hay varias escuelas, o sea, a nivel político hay varias escuelas de lenguaje no verbal. Y me gustaría saber a ti qué políticos crees que hay que tienen un buen lenguaje no verbal o qué políticos crees que tienen un mal lenguaje no verbal. O sea, ¿alguna opinión sobre ese respecto? Pues me parece una pregunta muy interesante y te la agradezco porque además es un tema que debatía el otro día, no es broma, con una buena amiga que se dedica a lo mismo. Y decíamos que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha mejorado muchísimo en este tema. Yo creo que a raíz de la pandemia se le notó muchísimo al principio de su mandato que le metieron muchísima caña con las comparecencias y con el tema de la expresión corporal, porque de hecho una de las cosas más, y el lenguaje no verbal, porque ¿os acordáis lo que os decía de la sonrisa? Fue una de las cosas que más en cara se le echaron en el debate a 4, de que parecía un Ken con una sonrisa impostada constantemente y que eso quedaba fatal. Creo que Pedro Sánchez ha mejorado mucho, no me parece el mejor, ni de lejos. Me parece, un poquito a mi pesar, que Santiago Abascal es muy bueno haciendo esto. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que tiene gestos muy exagerados y muy exacerbados, y para su electorado funciona, porque es ese tipo de electorado al que le gustan ese tipo de cosas, ¿vale? Me parece que tiene un uso magistral, salvo por el bolígrafo, que no me gusta, porque parece un profesor cuando es un diputado y de hecho vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Me parece que es muy bueno. Digo lo del bolígrafo porque en este caso ya os digo, parece que sigue en la faceta un poco de profesor de universidad, que sí que es cierto que para debatir es la que mejor le funciona, pero hombre, para hacer ciertas intervenciones no me gusta, porque el papel es otro, el papel que representa es otro. Pero me parece que es francamente bueno. Me parecía que Cayetana Álvarez de Toledo no tenía mal lenguaje no verbal, de hecho, me parecía que tenía buen lenguaje no verbal. Pablo Casado es de manual, no es innovador, no lo hace mal, pero tampoco es brillante, no sé si me explico, no es una persona que te atrape dentro del discurso. Le pasa un poco lo que Mariano Rajoy, pero Mariano Rajoy le salvaba el ingenio
cosa de la que Pablo Casado carece. Y luego, políticos que tengan mal lenguaje no verbal, Ortega Smith, malísimo, pero sobre todo porque además tiende a no tener una postura, con lo alto que es, no tiene una postura cuando está delante del atril con la que proyecte su presencia. No está recto, normalmente está encorvado, tiene posturas raras, vale. Rafael Hernández en su momento depende del día en el que le pillaras. Me parece que... se me acaba de ir el nombre. La ministra de Igualdad, no me estoy acordando el nombre. Montero. Me parece que Montero empezó bien y ahora me parece... Bueno, tengo sentimientos encontrados, porque va muy en la línea del partido político, pero creo que en ocasiones se pasa un pelín del tono, ¿vale? ¿Y Edmundo Valls? Que es una persona que siempre ha dado muchísima curiosidad a ese respecto. Edmundo Val es una persona de la que he visto menos comparecencias, te voy a ser sincera, bastantes menos. No he tenido ocasión de estudiarle detenidamente, pero te reconozco que como parlamentario me produce sentimientos encontrados, porque no le considero brillante. Me pasa un poco a veces lo que con Casado. No es que lo hagas mal, tampoco eres brillante y te falta esa chispa para coger a todo el mundo en su discurso, porque con sus dimes y diretes y sus más y sus menos, si tú analizas a la mayoría de las cabezas de... Bueno, no, miento. Si analizas a 3 cabezas de partido político en España, Pedro Sánchez tiene su estilo, gustará más o menos, habrá discrepancias en que lo puede hacer mejor o peor, pero a su electorado le enganchan. Pablo Casado, Pablo Iglesias, 3/4 de lo mismo. Santiago Abascal, lo mismo. Dios, una persona que creo que tiene un lenguaje no verbal horrible y cada día peor es Inés Arrimadas. Horroroso, pero porque me parece que es un perro de presa, o sea, no es ni siquiera un parlamentario, es un perro de presa, se ha imbuido en ese papel y no sale de ahí, y creo que es terrible, porque, ojo, el lenguaje no verbal también hay que saber medirlo. No siempre somos, extrapolable a la cuestión que me preguntas, Fer, sobre los políticos, no siempre somos introductores, refutadores o conclusores, no siempre somos súper agresivos en términos de política, súper conciliadores, no, dependemos de contextos y de cómo nos tengamos que adaptar a esa situación de nuestra versatilidad. Y, por ejemplo, Inés Arrimadas ha demostrado que tiene versatilidad nula en este sentido. Me parece que tiene un lenguaje no verbal bastante malo. Porque siempre transmite lo mismo, siempre. Da igual, te puedo estar diciendo una buena noticia y algo calmado que parece que te está echando la bronca. Dices, parece Nixon, de hecho. Me recuerda mucho a Nixon en ese debate. Vale, pues muchas gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que no. Pues si nadie más arranca, te despido ya, Alba. O sea, muchísimas gracias por estar aquí. O sea, Nada, a vosotros. Ha costado mucho y entre que tu calendario y el nuestro nos ha costado meses, pero la verdad es que te agradezco un montón que estés aquí y creo que es útil. Espero que la gente que haya estado lo haya disfrutado y espero que la gente lo pueda ver después. Que lo he dicho, la hora... Vale, Beltrán, dale. Ahora sigo. Que nada, una última pregunta que como ya nadie más quería preguntar. ¿Tienes algún libro sobre estos temas que recomiende, que te haya gustado mucho o que creas que es bastante bueno? Pues mira, ahora mismo no me vienen a la cabeza, sé que los tengo, pero te los tendría que mirar, así que mira, una cosa los miro, se lo mando a Fernando y que os los pase, si os parece bien. Vale, perfecto, muchas gracias. A ti. A ver, yo no quería preguntarte nada, quería también darte las gracias porque la verdad es que nos ha encantado. Y claro es que hemos sido muy pocos porque, vamos, yo me pasa como Beltrán, tengo una práctica ahora, pero la he silenciado. Pero súper útil porque incluso cuando ahora mismo no podemos debatir ni nada, de cara a trabajos, exposiciones y demás, es un contenido súper útil. Así que, bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti, muchas gracias, Isa. Nada, pues eso, despedirte, te iba a decir justo lo que está dicho Isa, que la hora es muy mala para nosotros porque el horario de mañana se lo come entero, que le pisa prácticas obligatorias, entonces es muy difícil. O sea, yo es que tengo un horario de tarde, entonces no tengo el problema, pero
Y eso, agradecerte mucho. Espero que si alguna vez te animas para otro temilla por aquí, te tenemos con los brazos abiertos. Y ya a un nivel un poco más personal, a ver si tengo la posibilidad de subir a Madrid y nos vemos. Hombre, pues por favor, ya sabes que en Madrid Yo lo tienes... tengo muy pendiente, o sea, lo tengo muy pendiente. A ver si me deja entre Juanma Moreno y Díaz Ayuso. Yo estoy en las mismas para bajar, pero vamos, ya sabes que aquí tienes casa siempre. Un placer a todos, muchísimas gracias por escucharme y espero veros próximamente y que volváis a contar conmigo. Un placer. Venga. Adiós, muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Adiós.